buenos días. Los saluda la familia Soriano Rodríguez. Prepárate, porque está por comenzar nuestra transmisión en vivo. Abre tu corazón y tus oídos, que Dios te va a bendecir muchísimo esta mañana. Y mi esposa les va a leer un versículo que será de bendición a tu vida. Hola, acompáñenos en Isaías 55:1, que dice: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pues que nuestro corazón esté sediento esta mañana y siempre por la presencia de Dios en este tiempo. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, que nuestros corazones estén sedientos y hambrientos por conocer más de Dios este y todos los días de nuestra vida. Sean todos ¡Bienvenidos! Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones. Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de
perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre,
lo que yo soy. Nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar
Muy buenos días, familia. ¿Qué tal este domingo? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Ya saludaste a la persona que está junto a ti, si es que hay alguien ahí contigo? Esta mañana yo quisiera compartir un tema que nos va a ayudar a todos. Es un tema que nos concierne a toda la iglesia y a toda la gente. El tema es cómo vencer las tentaciones. Y hoy vamos a estar viendo, aparte de cómo vencerlas, cómo identificar también las tentaciones para salir vencedores en Cristo Jesús. Así es que sean todos bienvenidos. Qué bueno que te conectaste. Bien, yo quiero hacer una pequeña oración. Señor, ponemos en tus manos este momento, este tiempo, para que cada uno de nosotros aprovechemos esta enseñanza y la tengamos en nuestro corazón, la pongamos por obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Bien, cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. ¿Sí me escuchaste bien? Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. ¿Por qué? Ahí le va. En el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo. Cuando comprendes que puede ser tanto una acción para hacer lo correcto como para hacer lo incorrecto. La tentación solo proporciona una elección. Tú y yo podemos tomar en la mañana un día y tomar la decisión de hacer el bien o de hacer el mal. Dios nos dio libre albedrío para poder tomar decisiones buenas o malas. Depende de nosotros, no de Dios. Por eso tenemos voluntad propia. Aunque el arma principal del diablo para destruirte es la tentación, Dios quiere usarla para tu desarrollo y para mi desarrollo. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Qué interesante, ¿verdad? Para tener el carácter de Jesús y vencer las tentaciones, necesitamos identificar las cualidades del carácter de Jesús. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él producirá este tipo de fruto en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza o autocontrol, dice la palabra. Entonces, este fruto del Espíritu Santo, estas 9 cualidades, si lo vemos de esta manera, describen el hermoso retrato de Jesucristo. ¿Por qué? Fíjate bien, vamos a hacer una pregunta, pero ¿cómo produce el Espíritu Santo estos 9 frutos en nuestra vida? O 9 cualidades en nuestra vida. Ahí le va. Dios desarrolla permitiéndote experimentar circunstancias en las que seas tentado para producir exactamente la cualidad contraria. Ahí le va. Ejemplo. Dios nos enseña a amar poniéndonos personas desagradables a nuestro alrededor. Híjole, esto es tan cierto. La otra vez, un amigo mío, pastor, que predicó acá en Amistad hace como un año, el pastor Joseph Chucks de África, estuvo compartiendo con nosotros una palabra que se me grabó muchísimo y dijo, ¿cómo amar a gente que difícil de amar? Y es verdad, Dios te pone a ti y a mí personas, posiblemente en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, con gente que te rodea, te pone personas desagradables. ¿Para qué? Para que aprendamos a amar y desarrollar el fruto de amor en nuestras vidas. Y así es, y me da risa. ¿Por qué? Porque Dios nos lo pone a todos. ¡Qué increíble! Entonces, tú y yo tenemos la elección de seguir amando y perdonando a este tipo de personas que son desagradables o rechazarlas. Pero no nos enseña eso el Señor Jesús, sino aún nos enseña a amar a nuestros enemigos. Qué tremendo es esto y qué fuerte. Bueno, continúo. Entonces, no requieres fuerza, tengo una nota especial, no requieres fuerza de voluntad para amar a personas que son encantadoras y amorosas contigo, ¿verdad que no? No se requiere fuerza, no se requiere una gran habilidad ni fuerza de voluntad de decir, voy a amar a esta persona que me quiere mucho y que me ama mucho, me respeta mucho. No, sí no se requiere fuerza de voluntad, se requiere firmeza de carácter para amar a personas que no nos caen bien, ¿sí? Entonces es por eso que Dios quiere desarrollar lo contrario cuando somos tentados.
¿sí? Él quiere desarrollar eso en nuestras vidas, en cada una de estas 9 cualidades. Continúo. Dios desarrolla la paz verdadera dentro de nosotros, no haciendo que las cosas vayan de manera en lo que habíamos planeado. ¿Cuántos se identifican con esto? Sino permitiendo tiempos de caos y confusión en nuestras vidas. A veces Dios permite estos tiempos de caos y de confusión en nuestras vidas, tiempos adversos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para producir en nosotros el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces, no es, a veces planeamos cosas y decimos, ay, vamos a hacer esto y sabemos que Dios nos va a bendecir, pero cuando Dios no ha ordenado eso o Dios no está dirigiéndonos por ahí, sino que Dios permite estas circunstancias difíciles, adversas, confusas, de caos, ¿para qué? Para que en nosotros sea formado el carácter que hubo en Cristo Jesús, como Él caminó aquí en la tierra. Y ahorita voy a explicar un poquito más adelante todo esto, un poco más amplio. La humildad crece cuando nos negamos a ser orgullosos. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que pedirle perdón a Dios en nuestras vidas por ser orgullosos? ¿Sí o no? Dígame sí o no. Escriba ahí en la transmisión, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Todos tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, en un grado menor o mayor, nos comportamos orgullosos, ¿sí? Y tenemos que pedirle perdón a Dios y asemejarnos más al carácter de Cristo, que fue humilde y manso de corazón. Entonces, ¿cuánto tenemos que pedirle perdón a Dios? ¿Verdad que sí? Amén. Seguimos. Nota. Cada vez que derrotamos una tentación, nos parecemos más a Jesús. Anótalo ahí en tu Biblia. Cada vez que derrotamos una tentación, nos parecemos más a Jesús. Amén. Sí. Pregunta. ¿Cómo opera la tentación? Vamos a adentrarnos un poco más al tema, más profundo. Y si tienes en qué apuntar, apunta estas cosas. Si no te lo puedo hacer llegar también, ahí a los grupos, lo voy a hacer, lo voy a publicar también para que, si lo quieres, pídemelo y claro, con todo gusto te doy mis apuntes para que tú puedas salir victorioso en el nombre de Jesús, que esa es la voluntad del Señor. ¿Cómo opera la tentación? Nos ayuda que Satanás es completamente predecible. Esta es una ventaja que podemos nosotros tomar. Él ha usado la misma estrategia desde el principio de la creación, cuando engañó a Adán y Eva. Todas siguen el mismo modelo y por eso Pablo dijo, no ignoramos sus artimañas. No tenemos que ignorar cómo trabaja y cómo opera el diablo en nuestras vidas o cómo quiere operar en nuestras vidas. Entonces, por eso tenemos que estar siempre alertas, siempre estar en un estado de alerta en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para estar firme en el nombre de Jesús y saber en qué momento estamos siendo tentados y en qué momento el diablo quiere hacernos caer. ¿Para qué? Para estar firmes y echarlo fuera en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Tú crees eso? Yo sí lo creo en el nombre de Jesús. Pero primero tenemos que someternos a Dios en humildad, reconociendo que Él es nuestro Dios y que necesitamos a un Salvador, a un Redentor de nuestras vidas y a un Perdonador de nuestras vidas, con su sangre preciosa. Amén. Entonces el diablo, al someternos a Dios, el diablo va a huir de nuestras vidas. No va a soportar la presencia de Dios en tu vida y en mi vida porque estamos sometidos a Dios y a su palabra. Amén. Seguimos. Fíjate bien, voy a dar 4 pasos del proceso de tentación. Fíjate bien cómo identificarlos. Son exactamente los mismos que usó contra Adán y Eva. Ahí le va. Paso número 1 de cómo el proceso de tentación, cómo identificarlo. Fíjate bien. Primero, el diablo identifica un deseo en ti y en mí. Puede ser un deseo pecaminoso como la venganza, manipular a otros, la tentación, en cualquiera de sus ámbitos. La tentación empieza cuando el diablo te sugiere así y te dice en el oído, con un pensamiento y te dice, cede un poquito a lo malo. Ten cuidado con los atajos. El diablo te dirá, te lo mereces. Debes tenerlo ahora. Será emocionante. Reconfórtate y te hará sentir mejor.
La tentación siempre empieza dentro de nosotros, no alrededor de nosotros. Esto es muy importante que tú y yo sepamos. La tentación empieza aquí adentro. Y vámonos a un versículo que avala lo que estoy diciendo bíblicamente. Marcos 7:21. Voy a leer la Reina Valera 60. Dice, porque de adentro del corazón, está hablando Jesús, de los hombres salen los malos pensamientos dentro del corazón. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Dentro de nuestro corazón habita todas estas cosas. Y el diablo, fíjate bien, dice en el versículo 23, dice, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, tenemos que tener cuidado porque las tentaciones no están externamente, están aquí adentro. Y el diablo aprovecha de las debilidades de nuestro corazón para tentarnos y decir, a este le voy a poner la táctica número 9, ¿sí? A esta hermanita de acá, la táctica 17, ¿sí? Y ya sabe, y le pegan el clavo. ¿Por qué? Porque son nuestras áreas débiles. Y entonces es cuando tú y yo tenemos que reforzar estas áreas débiles en Cristo Jesús y decir, ahora, diga la palabra dice, diga el débil, fuerte soy por la sangre de Cristo. Amén. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿sí? De fortalecer tu vida en Cristo Jesús. Y todos tenemos áreas débiles, todos, una o más. Pero por eso es que estamos ahorita alerta, viendo todos estos puntos, cómo identificar. Entonces el diablo identifica un deseo en tu vida. Y es por eso que tenemos que estar bien abusados, alerta siempre, orando siempre, congregándonos siempre y siempre estar con el Señor. Amén. Bien. Segundo paso, fíjate bien, en el proceso de la tentación, es el paso de la duda. El diablo pone en ti y en mí una duda. ¿Y qué es esto? El diablo siempre tratará de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Así lo hizo Adán y Eva. ¿Es realmente malo? Te va a decir el diablo. ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hicieras? Te va a decir. Y a mí también. ¿No será que esta prohibición era para otra época del Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Acaso Dios no quiere que seas feliz? Te va a preguntar esas cosas en tu mente. Hebreos 3:12 dice así, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestras propias vidas y de nuestra salvación, de nuestro corazón, porque aquí se maquinan todos los mugreros, todo el pecado, aquí se maquina. Entonces, y en nuestra mente también. Entonces, es por eso que tú y yo tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque eso va a ahuyentar la duda. La verdad de Cristo, que es absoluta, la palabra de Dios, ahuyentará cualquier duda en nuestras vidas. Amén. Tómalo muy bien en cuenta. Tercer paso para identificar el proceso de tentación. Ahí le va. Es el engaño, el tercer paso. El diablo es incapaz de decir la verdad. ¿Por qué? Porque es el padre de mentira. Cualquier cosa que te diga será falsa o simplemente una verdad a medias para que caigas y te va a enganchar. Satanás ofrece una mentira para reemplazar lo que Dios ha dicho en su palabra. Él nos dice, no morirás, serás tan sabio como Dios. Así le dijo a Adán y Eva. Puedes salirte con la tuya, nadie te va a ver. Es solo un pecado pequeñito, chiquitito. No pasa nada. Así es como el diablo trabaja en nuestra mente. Pero fíjate bien, pero un pecado pequeño es como estar un poco embarazada. Es algo que finalmente quedará en evidencia. Una mujer cuando está embarazada, no está ligeramente embarazada. Entonces, así es el pecado para que podamos entender. Pecado es pecado aunque sea algo pequeño delante de Dios y tenemos que arrepentirnos porque el pecado nos niega la entrada al cielo. El pecado corta la comunicación con Dios. El pecado corta nuestra relación con Cristo.
Y es por eso que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que perdona nuestros pecados y puede redimirnos, salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Bien, seguimos. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Que nos da siempre la salida en todas las circunstancias. Y el cuarto paso para identificar el proceso de tentación es este. El cuarto paso es la desobediencia. Aquí es cuando ya está consumado. Al final te comportarás de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente. Lo que comenzó como una idea, al fin sale a la luz en nuestra conducta. Cedes en la trampa de la que te advierte Santiago 1, 14 al 16. Acompáñame por favor a esta cita bíblica. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no se engañen. No caigamos en engaño. Entonces, cuando cedemos a la tentación, ya desobedecemos a Dios, ¿sí? Y entonces es cuando ya se consuma el pecado. Entonces, fíjate bien, tengo un ejemplo que darles. Una persona no cae en fornicación tropezándose en la calle con alguien, sino que es un proceso en la mente de una persona, tanto de un hombre o de una mujer, el querer tener un acto sexual fuera del matrimonio con otra persona que no es tu esposa o tu esposo, está maquinándose día con día o en diversas horas del día y puede llevarte semanas o meses hasta que tú consumas ese acto prohibido delante de Dios, que es la fornicación o el adulterio. Entonces tú no tropiezas en la calle fornicando con alguien. Es un proceso que el diablo va metiendo en tu mente y en tu corazón. Entonces por eso que cuando tú y yo exponemos nuestro corazón, como le decía David a Dios, le decía: examíname, oh Dios, y encuentra en mí si hay camino de maldad, y límpiame, y llévame por el camino bueno, Señor, y limpio. Entonces, tenemos que decirle: Señor, examina nuestro corazón. ¿Qué encontrará Dios? ¿Verdad que sí? ¿Cuánta maldad encontrará Dios cuando le decimos eso? Que Dios nos agarre confesados. Entonces, por eso que tú y yo tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios y pedirle perdón a Dios para que Él venga y restaure nuestra vida y no caigamos en esas tentaciones. El mismo Jesús nos dijo ahí en Mateo 6, en la oración del Padre Nuestro: líbranos de toda tentación, no nos metas en tentación, líbranos del mal, ¿sí? Esa es nuestra oración que tiene que ser diaria. Amén. Bien. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Ya identificamos los pasos, cómo identificar cómo no caer, ¿sí? Y cómo trabaja el diablo. Pero ahora, ¿cómo podemos vencer la tentación según la Biblia? Ahí le va. Número 1, si tienes a apuntar, apunta. Rehúsate a ser intimidado. Ahí le va. Es algo bien importante, ¿eh? Muchos cristianos se sienten avergonzados y culpables porque no están por encima de la tentación. Nunca dejaremos de ser tentados. La tentación no es pecado. La tentación es una señal de que el diablo te odia a ti y a mí, no tu debilidad ni mundanalidad. Punto. La Biblia dice que cuando llegue la tentación, fíjate bien, no dice si llega la tentación, no, va a llegar la tentación a todos. Primera de Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Amén. Entonces, fíjate bien, la tentación no es pecado. La tentación, fíjate bien, no es pecado. Ser tentado como Jesús, Él fue tentado en todo, sin embargo, nunca pecó. Entonces, el ser tentado no es pecar, no es pecado. Ojo, tenemos que identificar muchísimo esto, poner mucha atención en esto.
Mucha gente y muchos cristianos se creen sucios o se creen impíos o indignos incluso de ir a la iglesia y de presentarse delante de Dios y adorar a Dios y levantar sus manos delante de Dios en la alabanza. ¿Por qué? Porque son tentados y creen que por tener esos pensamientos de tentación en su mente que el diablo pone, no es de nosotros, el diablo los pone, creen, se sienten sucios, pero el ser tentado no es pecado. Amén. Bien. Martín Lutero tiene un ejemplo que a mí me gusta mucho y lo he predicado muchas veces. Martín Lutero dijo: tú no puedes evitar que un pájaro vuele arriba de ti, que ande revoloteando. Pero sí puedes evitar, y tú y yo, que haga nido en nuestra mente. Imagínate qué ridículo sería vernos aquí con un nido lleno de paja y gorupos y un montón de mugres, y aquí el pájaro y con huevitos y todo, y vas caminando y vas ahí con tu pájaro y vas ahí con el nido. Qué ridículo nos veríamos. Pues así es la tentación. Tú no puedes evitar que ese pájaro vuele arriba de ti. Lo espantas y dices, bueno, ya. Pero sí puedes evitar que haga nido en tus pensamientos las tentaciones. Entonces, una enseñanza bien práctica, ¿verdad que sí? Y tiene más de 500 años. Bueno, es más, el diablo tratará de tentarte sugiriendo un pensamiento raro o malo para avergonzarte o distraerte cuando oras o buscas a Dios. Hay veces que cuando estamos orando, el diablo pone pensamientos impuros en nuestra mente, en nuestro corazón, y quiere hacernos caer, pero necesitamos resistirlo en el nombre de Jesús, someternos a Dios y resistirlo, y Él huirá de nuestros pensamientos y de nuestra vida. Entonces, quiere aún distraerte cuando oras, o cuando buscas a Dios, o cuando lees la Biblia. Entonces, por eso tenemos que estar bien abusados. Amén. Seguimos. Punto número 2 de cómo vencer la tentación. Ahí le va. Reconoce lo que te tienta y prepárate. Lo voy a decir otra vez. Reconoce qué es lo que te tienta y prepárate. Hay situaciones que nos hacen más vulnerables que otras. Algunos nos harán tropezar casi inmediato, por eso tenemos que estar bien abusados, mientras que otras no te molestarán mucho. Necesitamos identificar nuestras debilidades. Tú ya sabes cuáles son las tuyas, identifícalas. Porque el diablo las conoce con seguridad. Él te tiene bien medido y estudiado, ¿sí? A veces más que nosotros mismos. Pero en 1 de Pedro 5:8, acompáñeme leyendo estos versículos, dice así: sean de espíritu sobrio, estén alerta, sobrio, sobriedad, que estar siempre, que no estar embriagados, distraídos o inconscientes, sino ser sobrios, estar siempre vigilando en nuestra familia, vigilando nuestro corazón, vigilando qué es lo que ven nuestros ojos, vigilando qué es lo que absorbemos, qué noticias vemos, si son chismes, si son malas noticias, rechazar todo eso y enfocarnos en la verdad de Cristo y en Dios y en su amor. Ok, entonces dice, sean de espíritu sobrio y estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pregúntate. Me pregunto yo, pregúntate tú. ¿Cuándo me siento más tentado? ¿Te has hecho esa pregunta? Muy buena. ¿Qué día de la semana te sientes más tentado en caer? ¿A qué hora del día te sientes más tentado? ¿Dónde me siento más tentado? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En el trabajo? ¿En la casa? ¿En el gimnasio? ¿Con los cuates? ¿En dónde? Etcétera. Pregúntate también quién está conmigo cuando soy más tentado. ¿Quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Los amigos, los colaboradores, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, etcétera? Cuando estoy solo, identifica ese momento. Si es cuando estás solo y ahí es donde eres más tentado en la noche, ¿sí? Ten mucho cuidado, cambia de hábitos para salir victorioso en Cristo Jesús. Puede ser que cuando estás cansado o aburrido o deprimido o bajo estrés, cuando te han lastimado o angustiado o después de un gran éxito o cuando espiritualmente estás en la cima. Entonces tenemos que saber identificar cada problema y cada situación de tentación en nuestra vida. Y es por eso que siempre damos
consejos prácticos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para no caer en tentación, ¿sí? Cuidemos lo que vemos en nuestros celulares, en nuestros dispositivos, en la televisión, en las computadoras, etcétera. Ahora, al acceso de tu mano en un celular, puedes ver mil mugreros y tentaciones. Entonces, por eso es que tenemos que cambiar hábitos, estar siempre cubiertos, no estar solos, ¿sí? Sino estar cubiertos con nuestra esposa, esposo, en su caso las mujeres, con nuestros hijos, etcétera. ¿Para qué? Para estar siempre alertas. Y hay veces que somos tentados también cuando estamos en la cima y tenemos éxito. Y es cuando mejor podemos caer. Y el diablo quiere hacernos caer. Por eso tenemos que estar abusados. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Necesitamos identificar ese momento y prepararnos para evitar estas situaciones, tanto como sea posible. Mateo 26:41. Acompáñenme por favor a leer esta cita. Dice así: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Proverbios 4:26 al 27 dice así: fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén. Entonces tenemos que estar bien abusados en identificar qué momentos, con qué personas y en todas las situaciones que estemos propensos a ser tentados y a caer, abusados. En el nombre de Cristo Jesús. Identifica y prepárate, ¿sí? Prepárate en el nombre de Jesús, porque es una guerra y toda la vida vamos a ir siendo tentados. Siempre, siempre. Por eso Dios nos dice, prepárate, velen y oren. Estemos en vela y orando siempre, en todo momento. Tercero, pídele ayuda a Dios. Oye, no le pidas ayuda a tu compadre, a tu comadre, que te va a hacer caer en lo mismo o en otras cosas. Pídele ayuda a Dios. ¿Por qué? El cielo tiene una línea abierta para las emergencias 24 horas, 7 días de la semana, 365 días y años bisiestos. Tiene siempre la línea abierta para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en Él, si clamamos a Él, podemos encontrar el oportuno socorro para estar con Él y clamarle a Él. Todo momento, en toda circunstancia y bajo cualquier persona, ¿sí? Dios quiere que le clamemos a Él. Fíjate bien, Dios quiere que le pidas ayuda para superar tu tentación y la mía. Él, fíjate bien, me gustó mucho esto. Él dice en Salmos 50:15, invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás, dice el Señor. Clama un SOS a Dios, una alerta, una alarma. Clámale a Él, así como lo hizo David, Daniel, Pedro, Pablo y millones de personas que hemos orado clamando por ayuda en medio de los problemas y las circunstancias difíciles de la vida. Jesús se solidariza con nuestras luchas. Él sabe identificar perfectamente, se identifica con nosotros porque Él vivió en este planeta, en este mundo. Él sintió el dolor, Él sintió el hambre, Él sintió la persecución, Él sintió el rechazo, Él sintió el dolor. Él cargó el peso del dolor y de la enfermedad en la cruz del Calvario. Por eso no hay nadie más en este planeta que se identifique contigo y conmigo que nuestro Jesús. Y Él fue tentado en todo, todas las tentaciones que existen. Fue tentado en todo, pero sin pecado, porque Él fue inocente. Y Él salió victorioso. Por eso debemos clamar a Él. ¿Por qué? Porque Él salió victorioso y Él nos abrió ese camino nuevo y vivo que ahora podemos transitar. Amén. Seguimos. Él atiende a nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él enfrentó las mismas tentaciones. Ahora, quiero que me acompañes a Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Gracias a Cristo que salió vencedor y nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Así es que anímate, levántate, no te quedes ahí tirado, no te quedes ahí en la lona. Tú necesitas levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Levántate,
Levántate, mujer, levántate, hombre, levántate, joven. Hay oportunidad para vencer. No te quedes en la lona. Amén, en el nombre de Jesús. Levántate en Cristo Jesús. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y el cuarto punto, fíjate bien, para cómo vencer la tentación es este, y con esto voy terminando. No caigas en el error de no pedirle ayuda al Señor porque has caído en la misma tentación una y otra vez. Este es un error garrafal que podemos cometer todos los cristianos. ¿Por qué? Porque el diablo aprovecha este sentimiento en ti de culpabilidad para meterte cizaña y decirte, tú no eres digno. Es más, tú no eres digno de ir a la iglesia, tú no eres digno de abrir la Biblia, tú no eres digno de orar porque Dios no te va a escuchar. ¡Mentira! ¡No es cierto! Quítate esas mentiras de tu mente en el nombre de Jesús, porque Dios pagó el precio con su Hijo Jesús para darnos a nosotros salvación y perdonar nuestros pecados. Y Él nos ha hecho más que vencedores. Entonces no caigamos en ese error. Sí, tenemos que comprender perfectamente este punto. Dios no se aburre ni se impacta cuando nosotros recurrimos a Él. Él no se va a impactar de tus pecados y de los míos, por más oscuros y negros y tenebrosos que sean. Dios nos impacta. ¿Por qué? Porque Él conoce perfectamente la vida de todos los 8,000 millones de personas que existimos en el planeta. Y cada acto que hemos hecho y dicho y pensado. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Entonces Dios no se aburre de que tú y yo le volvamos a pedir por la misma situación que Él nos ayude a vencer. Entonces, fíjate bien, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, dice la palabra. Las tentaciones, tengo una nota aquí, las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. Uf, qué grueso, ¿verdad? Así como las raíces crecen más firmes cuando el viento arrecia contra un árbol, cada vez que resistes una tentación, te asemejas más a Jesús. Y yo también. Cada vez que resistimos, cada vez que vencemos, nos parecemos más a Cristo. Así es que sigue adelante en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tropieces y tropezarás, y yo también, no pienses que soy un tonto. ¡Ay, qué tonto fui! No, sino mira a Dios y espera, fíjate bien, que te ayude y recuerda la recompensa que te espera. Santiago 1:12 dice, esta es, fíjate bien, la recompensa. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, bajo la tentación, porque una vez que ha salido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así es que Dios dice, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate y sé valiente y ganaremos la corona de vida. Así es que el que soporta la tentación ganará un día el cielo, ganará la corona de vida. Así es que nos espera una gran recompensa. Por eso también hay tantas tentaciones. Por eso el diablo quiere quitarnos esa corona y quiere que la perdamos y quiere que perdamos la entrada al cielo. Pero no se lo vamos a permitir porque Cristo está detrás de todos nosotros y Cristo sale al frente en contra del diablo y protegiendo nuestras vidas. Así es que clámale a Él. Él no se va a aburrir de tus oraciones. Cada vez que oramos, Él nos escucha. Y cada vez que le pedimos perdón, Él nos oye y Él nos perdona. ¿Por qué? Porque hay gracia. Es tiempo de gracia. Así es que busquémosle a Dios. Y quiero terminar con esta pequeña oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile así: Padre, hoy te pido que me perdones cada situación, cada círculo vicioso en los que he caído, cada pecado en los que he caído. Te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Confiesa ahí tu pecado donde estás y dile: Señor, he pecado esto, he dicho esto, he pensado esto. Señor, perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Lávame, Señor, y quiero hoy caminar una nueva vida, caminar en una nueva oportunidad que me das para caminar en santidad contigo. En el nombre de Jesús, ayúdame a vencer toda tentación por la sangre de Cristo. Amén. Y declárate tú: soy más que vencedor por medio de la sangre de Cristo Jesús, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Que pase una excelente semana. Hasta luego.